Muy bien, pues retomamos otra vez y ahora estamos en el análisis del capítulo 22 del libro de Apocalipsis y ahora vayamos a otro punto que se denomina el tiempo inmediato y el pasado. Eh, ¿Qué dice el texto de Juan? Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el que sea un malvado siga obrando la maldad. El que sea un guarro, que siga refugiándose en su guarrería. Pero el que sea íntegro, que se mantenga en su integridad. Y el que esté consagrado a Dios, que se mantenga en su consagración. Bueno, ¿qué quiso decir Juan cuando nos dice todo esto? No debemos nosotros perder de vista que la revelación del capítulo 22 está insistiendo que la venida de Cristo es inminente. Por eso en el versículo anterior está la promesa hecha misma o hecha por Jesús mismo. Debe ser el Cristo resucitado el que está hablando. Cuando dijo y me dijo, no selle las palabras, porque un versículo antes Jesús había tomado la palabra y había dicho, ciertamente vengo en breve. Y entonces el texto dice, pero él me dijo, es probablemente, si seguimos trayendo en cuenta que estamos hablando de la venida de Cristo, pues que es el mismo resucitado quien está diciendo estas palabras. Ahora, ¿por qué las dice? Algo muy interesante que encontramos en los apocalipsis más antiguos que se escriben en la época intertestamentaria, se advierte siempre que hay como una indicación clara y explícita de sellar los libros, las visiones, las palabras, para que sean guardadas y puedan ser leídas en un futuro lejano. El ejemplo clásico de esta prescripción de sellar la encontramos en Daniel 8:26, cuando en algunas versiones dice, sella, Reina Valera dice, guarda la visión porque es para muchos días. Entonces, esta indicación aparecería como una eh, observancia, una indicación más bien, si eso quise decir, una indicación de guarda esto, séllalo, que nadie lo sepa, que nadie lo vea, que nadie tal, para que en un futuro se pueda abrir y se pueda descubrir qué quiso decir esto. Pero en este caso, Jesús mismo está diciéndole a Juan, no selles, no las selles. No es tiempo para sellar, no es tiempo para guardar, es tiempo para abrir, es tiempo para leer. Por eso el autor de Apocalipsis constantemente dice, bienaventurado el que lee estas profecías, bienaventurado el que guarda estas palabras. Es un tiempo en que no hay que sellar, ya no hay más futuro, ahora es el tiempo de que todo sea revelado de manera total y completa, por la sencilla razón de que la venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, queridos alumnos, hoy el misterio de Dios se ha revelado en Jesucristo. La palabra de Dios está abierta y ahora nosotros tenemos la oportunidad de leerla. Tenemos la oportunidad de sentirnos bienaventurados por guardar toda esta palabra, porque sabemos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Hoy, como siempre he dicho, hoy es fin del mundo, hoy, ¿no? Todos los días son fin del mundo, fin de los tiempos, etcétera. Todos los días. Y por lo tanto, esta palabra es la que no tiene que estar guardada, no tiene que estar encerrada. Tiene que predicarse en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en los lugares donde estemos. La palabra de Cristo tiene que ser proclamada porque su venida puede ocurrir en cualquier momento. Por eso el Señor le dice a Juan, no selles estas palabras.
No lo sé, es porque el tiempo puede, está tan cercano que puede suceder en cualquier momento. Ujú. Ahora, ¿qué de las otras palabras? Cuando dice el que en esta versión vieron aparece la palabra guarro, pensé que no aparecía, no existía esa palabra, pero dice el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué sentido tiene este curioso pasaje que parece decir que la gente se quede donde está y como esté o como está? O sea, que no hay un cambio. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, quede inmundo. El que es justo, siga siendo justo, y el que es santo, siga siendo santo. ¿Mm? ¿Qué quiso decir en esta revelación, este pasaje? Bueno, existen dos posibilidades de entender esta alusión. Primero, que llega un tiempo cuando ya es demasiado tarde para cambiar. Me viene a la mente, ¿no es cierto?, cuando Noé proclamaba que el diluvio estaba cerca, nadie le creyó, eh, las fuentes de las aguas se rompieron, la puerta se cerró, un ángel la selló, la gente empezó a ver la tormenta, quiso entrar y ya no hubo forma de abrir. Llega un momento cuando ya es demasiado tarde para cambiar. En el libro del profeta Daniel, capítulo 12, dice: los impíos procederán impíamente, ya no cambiarán, serán, por más que uno les diga, por más que uno trate de convencerlos, ya no será. Esto se une a lo que dice el profeta Ezequiel: el que quiere oír, que oiga, y el que se niega a oír, allá él, allá él. Y esto es común, hermano, no solamente para el primer siglo, ¿no? Hoy hay mucha gente que mira que las cosas están mal, qué sé yo, viste, que el fin del mundo, como dicen, y la gente sigue igual. No, yo no cambio. Yo soy así y no me interesa, vivo la vida, etcétera. Entonces, por eso Jesús dice que ya en ese tiempo, ¿no es cierto? Ya no habrá una forma para cambiar. Una persona puede rechazar el camino de Cristo hasta tal punto que acabará en ya no poder seguirlo. Lo ha rechazado tanto, 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 que prácticamente le será imposible volver al camino. Que eso es lo que se decía en los evangelios en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo, es negar constantemente al Señor, que vivas alejado de Él. Por eso el impío seguirá siendo impío, el inmundo seguirá siendo inmundo, el santo santo, el justo justo. El que ha tomado ya su decisión de qué quiere hacer con su vida, habrá cosas que ya no lo harán cambiar. Y les digo, uno dice, pero, che, le ha pasado tantas cosas que aún así sigue sin creer, y sí. Esa es una posibilidad de interpretación de lo que pudo haber querido decirnos o que pudo haber dicho Juan en esta revelación en persona de Jesús. Lo otro, hay un antiguo comentador llamado Andreas, dice que el Cristo resucitado lo que está diciendo es lo siguiente: cada cual haga lo que le parezca. Yo no obligo a nadie, a nadie. Así es que el que quiere ser más injusto y quiere hacerlo es su libertad. El que quiere ser más inmundo y quiere seguir en sus perversiones, en sus deleites y no quiere aceptarme, no lo obligo, porque el evangelio no es obligación de nada ni de nadie. La libertad. Yo identifico aquí el signo de libertad que Dios le ha dado al ser humano, libre albedrío. Cada uno decide qué hacer con su vida. Dios no lo va a obligar, por mucho que Dios quiera hacerlo, no lo va a obligar. En tal caso, esta sería otra advertencia de que cada persona escribe su propio destino. Cada uno de nosotros decide qué hace con Cristo, queridos alumnos. Así nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas, cada uno decide qué quiere hacer. Así que bueno, están estas dos propuestas.
que vienen en función de que, aun cuando la gente mire que las cosas sucedan o están sucediendo, ni así van a cambiar. Por eso es que el Señor, cuando venga en su segunda venida, en el milenio, ¿no es cierto?, dice que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, es decir, que habrá gente que aun mirándolo, no lo reconocerán como el Mesías y pelearán contra él, porque sigue estando esta libertad de decidir qué hacer por Cristo y qué hacer con la salvación. Así es que, así es como podríamos interpretar hasta el versículo número 11. Luego, siguiendo en el versículo número 12, en adelante, tenemos lo que se le llama las credenciales de Cristo. Atención, que vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para darle a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el último, el principio y el fin. Bueno, aquí se inserta unas palabras del Señor Jesucristo maravillosas, en donde Él se identifica, Él saca su credencial y dice, este soy yo, ¿verdad?, en quien ustedes han creído. Así que el Cristo resucitado anuncia una vez más su inminente venida, su inminente regreso. Porque de eso se trata todo esto, hermanos. No es de miedo, no es de terror, no es la bestia, no es el falso, no es el dragón, no es el falso profeta, no, no es los jinetes del Apocalipsis, es la venida de Jesucristo en victoria. Y entonces el Señor vuelve a decirlo de manera reiterativa: vengo pronto. Anuncia nuevamente su inminente vuelta y presenta dos credenciales importantes, ¿verdad? La primera es que trae consigo su recompensa para dar a cada persona conforme sea su obra. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque como lo vimos en una clase, no recuerdo si fue la semana antepasada, veíamos que el libro de Apocalipsis es un libro de recompensas, habla de recompensa, ¿verdad? Y entonces en esta última parte dice, traigo mi recompensa conmigo para darle a cada uno conforme sea su obra. Ojo con esto, esto es muy interesante. La recompensa viene para aquellos que han hecho lo correcto. Este autor llamado Sweet dice una frase: Cristo habla como si el gran mayordomo, Cristo habla como el gran mayordomo que llama a todos los jornaleros a la caída de la tarde del mundo para que cada uno reciba su salario. Todo lo que usted haga, incluso este esfuerzo que usted está haciendo del seminario, yo sé que el Señor se lo recompensará. Siempre hemos dicho, si no es en esta vida, en la vida venidera. Y estoy seguro que el Señor, de verdad, se los digo con mucho cariño, con mucho respeto y con toda la seriedad del mundo, con toda la seriedad del mundo. Estoy convencido de que el Señor los felicitará por este esfuerzo que ustedes han hecho de estos 3 años, por sus desvelos, por sus corridas, por sus crisis, por los momentos de desánimo, por un montón de cosas, pero se mantuvieron firmes. Él les va a dar su recompensa. Yo estoy seguro de eso. El Señor los llamará y les dirá, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuánto trabajaste? Y de verdad, de verdad, de verdad, yo creo que el Señor les dirá, me alegra mucho que hayas participado del seminario, que te hayas preparado, sé lo que sufriste, sé lo que pasaste, sé que quisiste abandonar, sé que hiciste un montón de cosas, pero aquí está tu recompensa. Se los dejo como esperanza. Ojalá ese día podamos vernos y nos podamos mirar y sonreír y decir, ¿viste? ¿Viste el Señor es fiel y todo lo que viviste? Estoy hablando del seminario porque es una experiencia que uno hace para el Señor, para su gloria. Y yo sé que Él te va a recompensar. Ajá. Ojalá y tengas esperanza en esto y te sientas animado y no veas estos 3 años como una pérdida de tiempo, sino como algo que hiciste por Él y para Él. Y que en aquel día traerá su recompensa para darte a ti conforme haya sobrado. Ujú. Y yo creo que esto
al menos un punto a tu favor. Ajá. Y espero que siga así, que todo lo que hagas para Cristo, sepas que Él traerá tu recompensa. ¿Cómo será? No sé. ¿Qué recompensa será? No sé. Pero ya el hecho de ver su rostro y de que Él ponga su nombre en nuestras frentes, será suficiente, ¿no? Será suficiente. Bueno, esta es la primera credencial que presenta el resucitado. La segunda es que dice que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esta es una repetición de los títulos que ya Juan le ha dado a Jesucristo en el capítulo 1, versículo 17, en el 2:8, en el 21:6. Pero hay aquí más de una idea, ¿verdad? Porque son como tres bloques de conceptos. Alfa y omega, primero y último, principio y fin. Es una tripleta muy interesante que Juan elabora, o que Jesucristo elabora y que Juan escribe como tripleta. Bueno, lo que primero tenemos que saber es que la idea que tenemos en esta tripleta es una idea de complemento, ¿verdad? Está la idea de completar, es lo completo. Esta tripleta de conjuntos de adjetivos nos da la idea de lo completo. Sabemos, por ejemplo, que los griegos usaban la expresión del alfa a la omega, que son las letras del alefato griego. Alfa es la primera letra, omega es la última. Los judíos usaban la alef y la tau, que son las letras primera y última del alefato, como si nosotros dijéramos la A y la Z, como para indicar una serie completa, como para indicar que fuera de eso ya no hay más. No hay otra letra fuera de nuestro abecedario. Todas las letras entran dentro de la A la Z. Entonces aquí tenemos un símbolo de que Jesús tiene en sí mismo absolutamente todo. Él es completo, no necesita nada más. ¿Eh? Es total, es completo, es absoluto. Nada hay fuera de él, nada hay fuera de él, en lo absoluto. Así que esta credencial es muy importante porque nos da la idea de que el resucitado es total y es completo. La segunda idea que podemos nosotros sacar de esta tripleta de adjetivos que Cristo se atribuye a sí mismo es la idea de la eternidad. Si es completo, si es total, pues es eterno. Él incluye en sí mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque habla de lo primero y habla de lo último. Él es primero y él es último. Es decir, que está en la totalidad del tiempo. Y por lo tanto, él es eterno. Y la tercera idea que encontramos es la idea de la autoridad. Los griegos decían que Zeus era el principio, el centro y el fin de todo cuanto existía. Eso decían los griegos, que Zeus era principio y fin. Sin embargo, los rabinos judíos tomaban esta idea y se la aplicaban a Dios por su propia interpretación. ¿Qué pensaban ellos de Dios, de Yahvé? Pues decían que como Dios era el principio, no recibía su poder de ningún otro Dios. Como era el centro de todo, no compartía su poder con nadie. Y como era el fin, no le podría traspasar su poder absolutamente a nadie. Por eso hay un salmo que aparece, no estoy recordando el número del salmo, pero hay un salmo que decía, en medio de la reunión de los dioses, tú eres el Dios de todos ellos. Tú eres el Dios de todos ellos. Por eso en esta tripleta hay una idea de autoridad. Jesús es el principio, es el centro, es el fin, es la totalidad, es el señorío. No recibe su poder de ninguno porque tendría que haber otro Dios superior, no lo existe. No puede compartir su poder con nadie porque nadie tendría la capacidad
y la trascendencia de tenerlo, pero tampoco puede pasárselo a nadie porque no hay otro Dios. Entonces, Cristo es Dios. Cristo es completo, Cristo es eterno, Cristo es Dios. Estas alusiones cristológicas nos colocan a nosotros en esta idea, ¿no es cierto?, de lo que debería haber representado para los cristianos perseguidos la figura de Jesús. Y esto tendría que representarnos para nosotros hoy. ¿Cómo vivimos la iglesia hoy? El alfa y el omega. ¿Cómo vivimos nosotros la iglesia de Dios, el primero y último? ¿Cómo vivimos nosotros el principio y el fin? ¿Cómo vivimos a Cristo en estas credenciales que Él está dando? Ya les dije, Dios va a recompensarlos por su esfuerzo que están teniendo en el seminario. Los va a recompensar, de verdad, los va a recompensar. Él no se va a olvidar de esto. Pero también la pregunta es cómo vivimos al alfa y al omega, al principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Bueno, gracias, Liti. Nos pasó ahí el dato, es Salmo 82. Gracias. En medio de la reunión de los dioses, tú eres el Dios de todos ellos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, siguiendo entonces, avanzamos ahora al versículo número 14, que son los aceptados y los rechazados, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fuera se quedan los perros y los hechiceros y los fornicarios y los asesinos y los idólatras y todos los que aman y practican la falsedad. Aquí hay dos cositas interesantes, ¿no?, que tendríamos que interpretar para saber qué es lo que quiso decirnos Juan. Primero dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué significa esto? Son los aceptados, ¿verdad? Es decir, que los que laven sus ropas tendrán derecho a entrar en la ciudad de Dios. ¿Pero esto qué significa? Bueno, esta frase muestra la parte de cada persona en su salvación. Cada uno es responsable de qué hace con su salvación. Yo soy del grupo de los partidarios que cree que la salvación se puede perder. Hay gente que no, ¿verdad? Hay otro grupo que dice que no, la salvación no puede perderse. No vamos a entrar en esa discusión. Pero analizando este texto, ¿verdad? Cada uno decide qué hacer con sus ropas, símbolo de salvación. ¿Qué hace con lo que ha recibido por gracia, por amor, por sacrificio de Cristo? Es Jesucristo quien ha provisto en la cruz esa gracia por la que solamente se puede obtener el perdón, salvación por gracia, eso lo sabemos. No por obras, salvación por gracia. Pero cada persona tiene que apropiarse de ese sacrificio, cada persona tiene que saber cómo cuidar. El apóstol Pablo decía en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, cada uno tiene que saber, ya ha sido dada la salvación, pero en primero, ¿la has aceptado? Es decisión tuya. Dios siempre respetará tu decisión. El sacrificio de su Hijo está para todos. Lo segundo es, si ya has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué estás haciendo con tu salvación? ¿Cómo le estás cuidando? ¿Cómo te estás ocupando en ella? En este ejemplo que aparece aquí en la diapositiva podríamos ofrecer jabón y agua a las personas, pero nadie podemos obligar a que a que se lave. Los que entran en la ciudad de Dios son los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo y han guardado la fe, han guardado los mandamientos del Señor, mantienen su firmeza, mantienen su salvación, luchan por eso, constantemente lavan sus ropas en la sangre del Cordero.
y el Cordero los redime, los limpia. Por eso dice, bienaventurado el que lava sus ropas, pero es decisión nuestra. No las lava el Cordero. El Cordero ya derramó su sangre, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que lavar nuestra ropa. Es decir, ¿qué hemos hecho con nuestra salvación? Como decía un escritor, no estoy recordando quién, ¿qué haremos con esta salvación tan grande que hemos recibido? Así que los que entran en la ciudad de Dios son los que han aceptado el sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? Así es que lavemos nuestras ropas, cuidemos de nuestra salvación, honremos el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuidando lo más preciado que nos ha dado, la salvación por gracia, la redención que Él logró en la cruz del Calvario. Ahora, lo segundo que tenemos que ver de este pasaje es la alusión que aparece acá, donde dice, afuera o fuera se quedan los perros. ¿Qué significa esto? Bueno, porque viene incluido en la lista de los que son rechazados, de los que son excluidos, los que no van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y entonces nos habla de que los perros no entrarán en la ciudad de Dios. ¿Qué significa esto? Así dice, ¿no? Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, eso no tenemos problema para entender, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los que aman y hacen mentira. No tenemos problema para entender los conceptos de estos personajes, pero sí los perros. Bueno, esto tiene dos explicaciones, ¿verdad? ¿Y por qué Juan? Lástima, bueno, los perritos para nosotros ahora son reamados, pero en aquel tiempo no. Primero, el perro en la antigüedad era el símbolo de todo lo salvaje y de todo lo sucio. De todo lo salvaje y de todo lo sucio. Este autor, Swift, dice, nadie que haya observado los perros que pululan, por los barrios de las ciudades orientales, se sorprenderá del desprecio y disgusto que su sola mención produce en las mentes de los orientales. Estamos hablando siglo primero, ¿verdad?, de nuestra era. Era tal la repugnancia que se tenía de estos animales que se había conformado un dicho rabínico en donde los rabinos le llamaban perros a los gentiles. Los judíos le llamaban perro a los gentiles. Porque este dicho rabínico decía, quien quiera que coma con un idólatra es como si comiera con un perro. ¿Quién es un perro? El que no está circuncidado. Entonces, hoy hablar de un perro es hablar en términos de ternura, de cariño, es un par de la familia, etcétera, pero en aquel tiempo era un símbolo de repugnancia, de suciedad. Así que el perro puede ser un símbolo de todo lo repugnante. Entonces, cuando dice Juan que los perros quedarán fuera, pues quiere decir que toda aquella persona que tenga una actitud mala, contraria, deshonesta, carente de testimonio, pues no entrará en la ciudad de Dios. Es un significado que aparece y que podríamos nosotros interpretar porque Juan usó la palabra perros. Ahora, el segundo, la clave hermenéutica la encontramos en el Deuteronomio. La segunda posibilidad es que cuando nosotros leemos en el Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, el versículo dice, no traerás la paga de una ramera ni el salario de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto. Bueno, la primera parte la entendemos bien, ¿verdad? Es decir, se prohíbe ofrecer a Dios un dinero que se ha ganado por una mujer prostituta, una mujer ramera,
Y bueno, ese no tenemos problema para entenderlo. El problema es cuando dice que tampoco habría que llevar el salario de un perro, que es más difícil de saber, ¿no? ¿Qué es el salario de un perro? Bueno, siguiendo un poco la interpretación de este pasaje, pensaríamos que el detalle es que en algunos templos antiguos había no solamente prostitutas sagradas, o mujeres, diríamos, que se dedicaban a la prostitución sagrada, sino también había hombres prostitutos que practicaban la prostitución sagrada, hombres también que ejercían este oficio sexual. Y era a estos hombres prostitutos a los que comúnmente se les decía perros. Por eso dice, ni el salario de un perro. Ahora, si ustedes lo leen en otra versión, Reina Valera dice, como aparece en la diapositiva, ¿verdad? Ni el salario de un perro. Si ustedes lo leen en otra versión, voy a leer ahora en la NTV, en este capítulo, dice de la siguiente manera: para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Entonces aquí está clarificado qué significaba el salario de un perro, pues que tendría que ver con la prostitución sagrada que en ese momento se decía. Así que si usamos este parámetro que tal vez Juan tenía en su mente, hablar acerca de la prostitución, perro puede designar a una persona totalmente inmoral. Y es altamente probable que ese sea el sentido que utiliza Juan aquí, ¿verdad? Todo el que ama o practica la falsedad está excluido. Y entonces tenemos el eco del Salmo 101, versículo 7, que dice, no habitará dentro de mi casa el que practique el fraude, el que dice mentiras, no permanecerá en mi presencia. Y este salmo está prácticamente transcrito en el capítulo 22 del Salmo. Bueno, siguiendo entonces el pasaje, ahora leemos esta porción que aparece en el versículo número 16. El garante de la verdad. Yo, Jesús, os he enviado mi ángel para testificar de estas cosas por causa de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús en esta visión donde él toma la palabra, él habla, garantiza la verdad de todo lo que Juan ha visto y ha oído. Yo Jesús, yo soy. La razón de esta garantía es la siguiente. Por qué tiene que Jesús prestarse como garante de lo que Juan ha escrito? Primero porque el libro empieza prometiendo la revelación del mismo Jesucristo. Y entonces se supone que el final del libro lo que está haciendo es, bueno, se ha cumplido el propósito de este libro, se ha revelado quién soy. Esta sería entonces la confirmación que da Jesús de que la visión procedía de él y se refería a él. Tenía que ver con él mismo. Por eso él es el garante. Y por eso nosotros sabemos que es palabra de Dios. Y luego pasa nuevamente a exponer otras de sus credenciales. No se conforma con las anteriores, sino ahora nos dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Bueno, esto básicamente, queridos alumnos, es una referencia total y absoluta al profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. No olvidemos, queridos alumnos, que esta tradición que trajo consigo el reino del sur, Judá,
de que de la tribu de Judá, del linaje de David, nacería el Mesías, es por la promesa que Natán, el profeta Natán, le hace a David diciéndole que su trono será perpetuo, será eterno. Entonces esta tradición se vino trayendo durante muchos siglos y entonces adjudicaba que el reino de David sería el reino del Mesías, un reino que no tendría fin, sería eterno. Así que Jesús lo único que está diciendo es que en él se cumple esta profecía. Él es al mismo tiempo la fuente eterna del ser del que procedía David y su descendiente prometido. Entonces esto no tendría ninguna duda respecto de lo que significaría Jesús. Ahora, la otra expresión que tiene que ver con la estrella resplandeciente de la mañana, podríamos entender, esto creo que no tendríamos problema para entenderlo, ¿no? La testificación de que efectivamente Jesús viene, baste leer el Evangelio de Mateo para recordar que Jesús es hijo de David y es hijo de Abraham. Así inicia el Evangelio de Mateo. Ahora, cuando hablamos de la estrella resplandeciente de la mañana, podríamos decir lo siguiente. Cuando él dice que él es la estrella resplandeciente de la mañana, trata entonces de el comparar a un hombre con la estrella de la mañana, o compararlo con haciendo esta metáfora, era colocarlo muy alto en la categoría de los héroes. Es básicamente un título que en aquellos tiempos se entendía como un título de honor, de dignidad, es como ponerlo en el Salón de la Fama. Los rabinos incluso le dieron a Mardoqueo ese nombre. Y todos sabemos por qué, porque Mardoqueo salvó a Israel del exterminio. Y más que esto, nos podría recordar la gran profecía mesiánica que está en Números 24:17, donde dice, saldrá estrella de Jacob. Esta sería una reflexión, una posibilidad de interpretar por qué él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, porque él está en un lugar encumbrado, en un lugar de honor, de dignidad. La segunda posibilidad es que la estrella de la mañana era el heraldo del día que destierra las tinieblas de la noche. Cuando aparece el lucero de la mañana es porque va a amanecer. Va a amanecer. Al menos eso siempre me enseñaron a mí. Cuando surge el lucero de la mañana y se hace grande es porque la noche está pasando y el día está por aparecer. Esto significaría entonces que ante el Señor Jesucristo, la noche huye, el pecado que representa la noche y la muerte no pueden permanecer más ante la presencia de la estrella que está anticipando el amanecer eterno. Y la tercera posibilidad de entender por qué Jesús se identifica como la estrella de la mañana es que el Señor habría dicho cuando él estuvo en vida, ¿no? Él dijo, según Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando el Cristo resucitado dijo que era la estrella de la mañana, es probable que se presentaba a sí mismo como la luz del mundo y consecuentemente como el que vencía las tinieblas del mundo, ¿verdad? Iba a vencer, iba a disipar las tinieblas por la luz que representaba la propia estrella. Así que bueno, cualquiera que sea el caso, acomodaría muy bien la interpretación de esta alusión que Jesús hace y dices que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, por un lugar de honor, porque anticipa la mañana gloriosa o porque Él es la luz en sí misma que va a vencer las tinieblas. Muy bien. Ahora
Seguimos adelante la lectura del capítulo 22 y viene lo que se le denomina la gran invitación. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, diga, ven. El que esté sediento, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratis. Bueno, vayamos viendo un poquitito esto. Esta parte tiene tres secciones, ¿verdad? Vamos a dividirlo en tres. Primero está la invitación del espíritu y de la esposa. Bueno, no tenemos problema para identificar a la esposa. Sabemos que la esposa, en términos de apocalíptica y de los textos del Nuevo Testamento, es la iglesia. Pero cuando hablamos del espíritu, ¿qué debemos entender por espíritu? Porque dice el espíritu y la esposa. ¿Qué espíritu? ¿Cuál espíritu? ¿Quién era el espíritu? Si nosotros lo unimos con la indicación anterior que dice que el Dios de los profetas fue el que iluminó todo esto, ¿verdad? El Dios del espíritu de los profetas, puede ser entonces que sea el espíritu que habló por los profetas y que está siempre llamando a las personas para que vuelvan a Dios. Pero lo más probable es que siga refiriéndose a Jesús mismo. Lo más probable es que Juan llama al Espíritu a la voz del mismo Jesús. O sea, es Jesús porque Jesús es el que está presente, el que ha tomado la palabra. Entonces puede ser el Espíritu de Jesús quien esté haciendo la misma invitación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cuando el Espíritu y la esposa dicen ven, es probable que Cristo y su iglesia se unen en extender a todo el mundo la invitación a aceptar todo lo que Él tiene para ofrecer. Jesús y su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa. Hace la invitación a todos, digan, ven, y le dice, vengan, vengan, vengan. Por eso la iglesia cumple un papel fundamental en la proclamación del Evangelio. El Espíritu de Jesús se une con la iglesia para que juntos puedan decirle al mundo, vengan, vengan. Es la invitación de Jesús. El segundo elemento es la frase que dice, el que quiera, que el que oiga diga, ven. Aquí no está hablando de Jesús, eso ya lo dijo anteriormente, ya no está hablando de la iglesia porque ya lo está diciendo anteriormente, ahora nos está diciendo a nosotros. Esta frase simboliza la gran verdad de que todo cristiano tiene que ser un misionero. El que ha sido hallado por Cristo debe hallar a otros para Cristo. El Espíritu Jesús, el Espíritu de Jesús y la iglesia le dicen al mundo vengan, pero también el cristiano, el que ha escuchado las palabras, dice también vengan. Tenemos que invitar, tenemos que ser misioneros. Por eso el caballo blanco de los cuatro jinetes es el Evangelio en victoria, el Evangelio de salvación de Jesucristo en victoria. Y el tercer elemento que encontramos aquí es la invitación tanto del Espíritu de Jesús como de la iglesia, como de nosotros mismos, a todas las almas sedientas para que acudan a Jesucristo y satisfagan su necesidad. Debemos recordar la gran invitación de Dios que aparece en el profeta Isaías, que dice, venid, venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Esta es una invitación maravillosa que todo aquel que quiere compartir el mensaje de Jesús debe decirle, todo es gratuito.
vengan, no importa cómo sos, cómo estás, vení a beber de Jesús, de su palabra, de su espíritu, proclamemos el evangelio. Esa es la gran invitación que aparece en el capítulo 22. Luego, siguiendo con la lectura de este pasaje, hay una advertencia, ¿verdad? Que está en el capítulo 18 y 19. Dice, hago esta advertencia a todos los que oigan las palabras de la profecía de este libro. Si alguien les añade algo, Dios le añadirá a él las plagas de las que trata este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la santa ciudad que se describe en este libro. Bueno, a veces hemos usado esto, ¿no es cierto?, como para entender que ninguna palabra del texto sagrado debe ser quitada ni demás. Pero, ¿qué es lo que realmente quiso decir? Y tampoco no es nada extraño haber escrito esto. O sea, los lectores del primer siglo no se sorprendieron por haber encontrado esta advertencia al final del libro. Primero, lo que está diciendo es que no debemos interpretar literalmente el libro de Apocalipsis porque nos vamos a equivocar, como ha sucedido en muchas denominaciones y muchas personas que en el afán de querer ver en el libro de Apocalipsis lo que no está, pues terminan armando cada doctrina y cada herejía que para qué les cuento, porque lo toman de manera literal, ¿no? Es decir, no se refiere a cada palabra independiente del Apocalipsis. Lo que nos advierte Juan es tergiversar la enseñanza que tienen. Y esa es la advertencia. No debes tergiversarla. No la debes acomodar a tu pensamiento, a tu manera de ser. Es lo que quería decir Pablo cuando dijo en Gálatas 1:8, si alguien os está predicando un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Alguien que esté predicando un evangelio pervertido, torcido, que esto siga abundando hoy. Olvídense, hoy creo que más que nunca está siendo profundamente distorsionado el mensaje del Apocalipsis. Pues Juan lo que está advirtiendo es no tergiversen la enseñanza de ese libro. Es la verdad y no la expresión verbal de la verdad lo que no se debe alterar. Como ésta se pronuncie, como ésta se diga, pero lo que hay que salvaguardar es la verdad, la verdadera pureza que tiene este libro. ¿Y cuál es la verdadera pureza o el concepto verdadero que tiene este libro? La revelación de Jesucristo. Segundo, esto, como dijimos, está lejos de ser un final insólito y decir, bueno, ¿por qué Juan terminó con esta advertencia tan fuerte, no? Bueno, esto se hacía muy común en los libros antiguos, era una forma normal de terminar. Es de hecho lo que los autores antiguos solían poner al final de sus obras, de sus libros. Mira, un ejemplo de eso lo tenemos en Deuteronomio 4:2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando, ¿no? Hay esta advertencia, no quites, no pongas. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios se cumple. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y quedes como un mentiroso. Y el libro de Enoc, el escritor también demanda que nadie cambie o quite nada de mis palabras. Eran alusiones muy normales que se manifestaban al momento de cerrar una obra literaria. Así que bueno, en ese sentido está esta advertencia. No tenemos que tergiversar la palabra nuestra. Por eso hay que ser fieles, estudiantes de la palabra para poder interpretar lo más eh, fiel que podamos, guiados bajo la dirección del Espíritu Santo.
Y finalmente, para cerrar ya entonces el análisis del capítulo 22, encontramos estas últimas palabras que son maravillosas. El que atestigua la verdad de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Así sea. Sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El amén no aparece en muchos manuscritos antiguos. El amén que aparece en nuestras Biblias son de manuscritos más tardíos, que se pusieron como un cierre ya final de la Sisea, ¿verdad? Bueno, cuando nos encontramos con esto, con lo que cierra esta revelación maravillosa, podemos decir dos cosas. Primero, hay un sentimiento y gloria en la forma en que Apocalipsis termina. En medio de la terrible persecución de su tiempo, lo único que anhelaba Juan era el rápido regreso de Cristo. Por eso dice, el que atestigua la verdad de estas cosas dice, sí, vengo pronto, y Juan dice, así sea, ven Señor Jesús. Él anhelaba el rápido regreso de Cristo. Esa esperanza, como sabemos, no se cumplió, no se materializó como él como él esperaba. Pero no podemos dudar que Cristo cumple abundantemente su promesa de estar con los suyos hasta el fin del mundo. Jesucristo vendrá y Él estará con nosotros y Él vendrá con poder y con gloria. Y cierro esta clase y cierro este tiempo de seminario y de todo, aun cuando mañana tenemos la última clase de espiritualidad, considerando un hecho interesantísimo que aparecen en estas últimas palabras, que tiene que ver con la gracia. Entonces viene la gloria, suceda lo que suceda. Juan estaba seguro de la gracia del Señor Jesucristo. Gracia. Y de que era suficiente para todas las cosas. Es sin duda simbólico y maravillosamente apropiado que la última palabra de la Biblia sea gracia. Sea gracia. Que la gracia de Jesucristo te sostenga. Que la gracia de Jesucristo te mantenga en pie. Que la gracia traiga frescura a tu salvación, a tu espiritualidad, a tu vida cristiana, a tu vida eclesial, a tu vida familiar, a tu vida personal. Que la gracia sea tan liberadora, tan sanadora, tan llena de justicia y de santidad. Que la gracia del Señor pueda acompañarlos en los pastos suaves y delicados, pero que también la gracia del Señor te acompañe en los valles de sombra y de muerte. Que la gracia te impulse a ser mejor. Que la gracia quite de ti cualquier sentimiento de queja o resentimiento. Que la gracia pueda ser aquello que le dé sentido a tu vida, a tu ministerio. Que puedas saber que esa gracia, que es un regalo maravilloso, debe vivirse en libertad, pero también con profunda y absoluta responsabilidad. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, queridos alumnos. Que Dios los bendiga, que Dios les ayude y que estas últimas palabras que hemos encontrado de, del Apocalipsis traiga en cada uno de nosotros el deseo de estar, de vivir por Él, para Él. Que este último capítulo haya sido desafiante, que esta clase haya sido desafiante, que sus trabajos de investigación sean desafiantes. Y yo les pido algo, terminen todos sus trabajos, todos sus trabajos en sus conclusiones, manifestando la gracia de Jesucristo, la gracia de Él. Y traten de expresarla
en sus palabras, en su experiencia, la gracia de Jesucristo sosteniéndoles. Deseo que esa gracia esté con ustedes, hermanos. Y de verdad, se los digo de todo corazón, lo dije en clase y lo vuelvo a repetir ahora que podemos vernos un poquitito. El Señor les recompensará. El Señor les recompensará. De verdad. Tal vez uno diga, no, yo no lo hago para que Dios me dé nada. No importa. Si vos pensás que necesitas hacer algo porque quieres tu recompensa, Jesús ya te lo dijo, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Yo te voy a dar tu recompensa. Así que bueno, gracias, hermanos, hermanas. Tenemos unos minutitos. Si alguien quiere decir algo, algún comentario, si se pudo entender la clase y este estudio del capítulo 22. Por favor, siéntanse en libertad. Estamos ya también en las últimas palabras de todos nosotros. Sí, Clelia, adelante. Bueno, pasa a todos, buenas tardes a los que no saludé. Eh, Muy interesante este último capítulo porque es como que resume todo lo que vinimos estudiando también, ¿no? Porque en parte todos, de alguna manera, tratamos de interpretar o de buscarle la vuelta a la palabra que nos da el Señor cada día. Y depende de cómo interpretemos y depende de lo que entendamos, es lo que vamos a enseñar. Y si lo enseñamos mal, o como dijo usted, lo enseñamos como nosotros queremos, está mal. Entonces, esto que nos dice como que el Señor nos dice, todo lo que ustedes aprendieron en este tiempo, háganlo bien, eh, háganlo de corazón, y como decía, a que hablaba del Espíritu de eso, que constantemente busquemos al Señor y que no nos olvidemos de su gracia, ¿no? Que no va a ser por obra, sino por la fe que nosotros tengamos en Él. Muy interesante y muy linda la clase de hoy, profe, así que muchísimas gracias por todo su tiempo que nos aportó desde el primer día, desde la entrevista que nos hizo. Y bueno, me emociona porque ya no nos queda nada. Eso nomás. Sí. Gracias, Clelia, gracias. Que la gracia de Jesucristo sea contigo. ¿Alguien más? Bueno, si no es así. Agradecer, agradecer, profesor, por todas sus clases, por el tiempo, por la disposición, por haberse doblado este último mes en ser profesor en las dos materias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Doris, por el aguante. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes. Y gracias a Dios que hace posible todas las cosas. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Pasen linda tarde. Nos vemos mañana para ya nuestra última clase, nuestra última experiencia virtual del seminario. Así que nos vemos mañana. Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos.